Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches, doctor. Bueno, vamos a iniciar con la clase. Hoy vamos a hablar de las diarreas agudas. Las diarreas, cuyo concepto es la disminución de la consistencia, aumento de la frecuencia, pero además el aumento de volumen de los heces que va a ser mayor a 200 gramos. El peso normal de los heces en el adulto es menor a 200 gramos. Los heces representa agua de los heces de 60 a 85% y la frecuencia normal es de 3 veces al día a 3 veces por semana. Diarrea se define como aumento del peso de los heces por encima de 200 gramos, además de que disminuye la consistencia y aumenta la frecuencia. Cuando hablan de diarreas agudas crónicas, es 3 semanas antes diarrea aguda, 3 semanas después diarrea crónica. De patogenia se conocen 4 tipos de diarreas: las inflamatorias, osmóticas, secretoras y de la dismotilidad. Las diarreas inflamatorias pueden ser secundarios a procesos inflamatorios de la mucosa, como con lo siguiente, con la manifestación siguiente: exudación de líquidos, defecto de absorción de agua, electrolitos y nutrientes. Las diarreas inflamatorias es un proceso inflamatorio, ya sea de causa inmunológica o causas infecciosas, provocan la inflamación de la mucosa intestinal, de la mucosa intestinal, donde se va a bloquear esa característica que es de ser más absortiva que secretora. Al estar inflamado va a estar alterada, por tanto no va a ser la absorción completa, no va a tener, más bien tiende a secretar hacia la luz de la mucosa, aparte de no poder producir buena absorción, más bien tiende a secretar algunas secreciones mucosas. Este tipo de perdón, fiebre, hipersensibilidad abdominal, sangre, leucocitos en los heces y lesiones inflamatorias. Es exacto lo que le decía, que puede presentarse en procesos inflamatorios de la mucosa, como lo que son en la colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, son enfermedades inmunológicas que provocan inflamación intestinal, las radiaciones, las gastroenteritis eosinofílicas o en las infecciones bacterianas, cuando las bacterias enteroinvasivas van a causar daño de la mucosa intestinal, provoca la inflamación, y al inflamarse esto se altera esa característica, esa función que tiene de ser absortiva, se altera la absorción, más bien la tiende a secretar hacia la luz mucosidades, ¿no? Los heces fecales con esa característica va a ser, ¿no? Aparte de ser líquidas, va a contener moco y algunos hematíes también va a contener, ¿no? Sangre, leucocitos en los heces.
El otro tipo de diaseas son las diaseas osmóticas. Es cuando existe exceso de solutos en la luz intestinal. Por tanto, va a aumentar la presión osmótica y desde las paredes intestinales tiende a perder líquido hacia la luz, ¿no? Atraído por esa presión osmótica, por el contenido luminal que va a ser como consecuencia de carbohidratos poco absorbibles, no absorbibles, que al no ser absorbidos, estos tienden a aumentar la presión osmótica de la luz intraluminal, de la luz intestinal, y esta, al aumentar esa presión osmótica, atrae agua de las paredes hacia la luz. Se puede acumularse moléculas osmóticamente activas como consecuencia de un defecto de digestión por el déficit de lactasa intestinal o debido a una defectuosa absorción o debido a un transporte defectuoso. Como ocurre en muchas causas, el síndrome de absorción deficiente o también se relaciona la alimentación a algunos laxantes o azúcares poco absorbibles. El movimiento de agua depende de la ingestión de solutos pobremente absorbibles. Ya sea va a desaparecer durante los periodos de ayunos. Además, clínicamente puede existir en este tipo de diaseas mala absorción de grasas, mala absorción de carbohidratos y también de aminoácidos, ¿no? Para que exista la diasea osmótica, tendría que haber, por una parte, la ingestión de carbohidratos poco absorbibles o carbohidratos o poco absorbibles como fibra natural, estaquillosa, la lactosa. Entonces, todas estas, los carbohidratos poco absorbibles, al no ser degradados, aumenta la osmolalidad en la luz intestinal y atrae de las paredes hacia la luz o el agua, ¿no? La secreción va a darse desde las paredes hacia la luz intestinal. También habla de esa mala aumento de la de la osmolalidad en la luz, va a darse también como consecuencia de la falta de degradación de los alimentos, de la digestión de los alimentos, como consecuencia de defectos de la liberación de las enzimas que son encargadas para la degradación de esto. Por tanto, en este caso, vamos a hablar cuando hasta una pancreatitis crónica al producirse la falta de la secreción de las enzimas pancreáticas, entonces muchos de los nutrientes de la luz intestinal no van a ser degradados y al no ser degradados no van a ser absorbidas. Por tanto, al quedarse en la luz intestinal aumenta la osmolalidad y va a provocar las diaseas osmóticas. Otro tipo de diaseas tenemos aquí, ¿no? Ahí tenemos entonces las diaseas osmóticas, diaseas osmóticas puede darse insuficiencia pancreática, crecimiento bacteriano, enfermedad celíaca, defecto de lactasia, enfermedad de líquidos, síndrome de intestino corto, proceso infeccioso, giardiasis, tonsillitis. Estos pueden provocar las diaseas osmóticas, ¿no? Y las secretoras, la secreción activa de los electrolitos desde el tubo gastrointestinal puede estar provocada por sustancias exógenas, ciertas enterotoxinas bacterianas o sales biliares o los virus también pueden provocar esta. Por tanto, el virus en la parte del duodeno y algunas veces del ayuno también van a actuar donde al ser absorbidos por los enterocitos van a cambiar esa capacidad que tienen los enterocitos de ser más absortivas que secretoras. Entonces, estos tienden a ser más secretoras que absortivas, ¿no?
pierden mayor cantidad de agua desde la pared intestinal hacia la luz intestinal y se dan las diarreas secretoras. Sin embargo, cuando se desencadena una mala absorción de sales biliares, ácidos grasos o fármacos administrada por vía oral, la diarrea puede disminuir significativamente o desaparecer durante el ayuno. Ejemplo clásico de las diarreas secretoras son aquellas que están mediadas por las hormonas. Los pacientes con tumores carcinoides, síndrome Sjögren-Eriksson, adenoma pancreas, no beta pueden secretar una serie de péptidos, incluidos como polipéptidos intestinales activos. Ejemplo de este tipo de diarreas secretoras, las bacterianas. Las bacterias que pueden provocar, por ejemplo, características son bacterias enterotoxigénicas. Entre estos, el Vibrio cholerae y las otras E. coli enterotoxigénicas, donde van a provocar las toxinas, liberar las toxinas y las toxinas a ser absorbidos por las vellosidades intestinales. En los enterocitos cambian la actividad funcional que tienen y se van a convertir en más secretores que absortivas. Y ahí entonces van a ser también lo que van a provocar la diarrea secretoria. Hasta aquí que estamos mencionando tres de los 4 tipos. Las diarreas inflamatorias. La mucosa se inflama, no absorbe bien los líquidos, más bien tiende a perder el líquido hacia la luz y exudados mucosos y hematíes hacia la luz, ¿no? Luego tenemos las diarreas osmóticas, que por el aumento de la presión osmótica en la luz intestinal como consecuencia de carbohidratos no absorbibles o poco absorbibles, ese aumento de presión atrae agua desde las paredes intestinales hacia la luz intestinal. Las diarreas secretoras, donde los enterocitos van a cambiar esa característica de ser más absortivas que secretoras y se convierten en más secretoras que absortivas, ¿no? A esto, para que lo van a hacer cambiar, pueden ser virales, pueden ser bacterianas, pero las bacterianas van a ser las bacterias enterotoxigénicas, los que van a provocar las toxinas bacterianas, o también podemos hablar de sal biliar, ¿no? Ese es lo que va a provocar. Y las otras son diarreas motoras o por motilidad, por dismotilidad intestinal. Todo aumento de motilidad intestinal puede producir puede producir aún malestar abdominal, diarrea. Aunque no está bien aclarar el preciso, es probable que la intervengan factores neurogénicos, hormonales o ambos. Estos trastornos caracterizados por hipermotilidad se admite que líquido soquimo atraviesa tan rápido el colon que no existe el tiempo para la absorción normal. Hola. Hola, doctor. Hola. Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno. En cuanto a la epidemiología, la diarreas infecciosas agudas es responsable en todo el mundo aproximadamente de 5 a 8 millones de muertes, entre los cuales más frecuente va a ser en los niños menores de 5 años. Lo que va a llevar a esto va a ser por la desnutrición y la deshidratación. Los factores coadyuvantes se encuentra el control inadecuado de los residuos y suministro de agua y ausencia de sistemas de refrigeración y falta de educación. La mayor parte de las diarreas infecciosas se adquieren por transmisión fecal-oral debido a los alimentos contaminados, como consecuencia de sistemas incorrectos de evacuación o debido a la presencia de heces de animales domésticos o no domésticos en el agua. El agente etiológico, hay virales, parasitarias, bacterianas, de los cuales de los tipos o lo que provocan de estos 3 grupos virales, bacterias parasitarias, van a ser las bacterianas, ¿no? Los más frecuentes, y de los cuales el Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enterotoxigénicas, la shigellosis, las salmonelas,
Giardia, Cryptosporidium van a ser frecuentes. Entre lo que son desbacterianas, entonces Shigella, Salmonella y coli, ¿no? Pero también hay virus y parásitos que pueden provocar el virus, el rotavirus, adenovirus, agente normal. En cuanto a los virus, el virus más frecuente que provoca son los rotavirus. Ahí tenemos las bacterias en mayor frecuencia, menor frecuencia, el más frecuente, E. coli enteropatógeno, E. coli enterotoxigénicas, las Campylobacter, Shigella, Salmonelas, Vibrio-Cholerae, Bacterias fragiles, Clostridium difficilis. Y los parasitarios, Giardia, Landia, entonces histolítica, Cryptosporidium, Strongyloides temporales. Hay tres mecanismos para que se produzcan las diarreas, que son adhesión de las vellosidades, invasión de mucosa, producción de enterotoxinas y citotoxinas. Adhesión a las vellosidades es para que las bacterias colonicen en el intestino, tienen que resistir la acción de depuración del peristaltismo intestinal. Para esto, muchas de las bacterias, a través de las fimbrias, se van a adherirse hacia las paredes, ¿no? Para que no sean depurados por los peristaltismos. Tenemos el papel de adherencia, promueve la colonización, posiblemente incrementar la eficacia de los enterotoxinas al disminuir la distancia que estas tienen que viajar desde la bacteria hasta el célula blanco, que sería el epitelio intestinal. Para esto, en esta adhesión de las vellosidades, para que quede, digamos, para que no sean depurados por los peristaltismos, lo que va a existir dos mecanismos principales de adherencia. Uno es a través de las fimbrias de las bacterias, los cuales se van a unirse hacia las paredes intestinales, y el segundo es las bacterias van a estar pegadas hacia la mucosa, simulando como una estructura de pedestal. Ahí tenemos entonces adhesión a las vellosidades a través de las fimbrias y las bacterias que se sostienen, que se van a unirse hacia las paredes. Y el segundo es estructura en pedestal, como en el E. coli enteropatógenos, la diarrea en pacientes infectados con los cepas enteropatógenos tienen el microorganismo estrechamente adherida a las células epiteliales intestinales. Las células epiteliales han perdido su superficie de membrana normal de microvellosidades, lo que da una estructura similar a un pedestal. A este patrón histológico se conoce también lesión de adhesión de bosamiento. El otro mecanismo, tres mecanismos que mencionamos: adhesión a las vellosidades, invasión de mucosa y producción de toxinas y citotoxinas. Adhesión a las vellosidades es a través de las fimbrias y la estructura en pedestal. La invasión de mucosa es el segundo mecanismo, invasión de la mucosa, segundo mecanismo, donde muchas de las bacterias, como el Shigella, microorganismo heteroinvasor clásico, se ha demostrado que estas bacterias se adhieren e invaden a las células epiteliales. La mucosa va a penetrar por la membrana vasolateral y se entran dentro de los enterocitos a multiplicarse, y se diseminan a las otras células contiguas. Posteriormente,
estas bacterias. La invasión y la multiplicación despiertan una respuesta inflamatoria intensa seguida de muerte de las células epiteliales. Entonces, aquí hablamos de la invasión de mucosa. Los enteroinvasivas bacterias ingresan dentro de la célula y dentro de la célula del enterocito, ¿no? Y se multiplican dentro de los enterocitos y despierta una respuesta inflamatoria, provoca la muerte de los enterocitos. La lesión inflamatoria de la mucosa no se comprende cabalmente, pero tal vez consiste en la liberación local de mediadores inflamatorios que incluyen leucotrienes, interleuquinas, cininas u otras sustancias vasoactivas. La shigella produce también enterotoxinas, ¿no? Las shigелlas puede haber enteroinvasivas, como en el primer caso, y también hay enterotoxigénicas, llamadas Shiga, que participa también en la destrucción del celular. Ahora, producción de enterotoxinas y citotoxinas. La toxina de cólera o el mismo la chiga de las shigелlas, que son también enterotoxinas. Estas son los que van a invadir a los enterocitos. Pacientes infectados con microorganismos demuestran poderosa actividad biológica. Las toxinas, ya que pueden producir cantidades voluminosas, al ingresar a los enterocitos, estos van a provocar trastorno en los enterocitos, cambia esa función de ser absortivos, lo convierten en más secretoras y provocan las diarreas. El mecanismo de producción de este gran volumen de diarrea se halla por la acción de las toxinas. Son moléculas de 84 Dalton, compuesto de una mezcla de subunidades cuyos resultados es el incremento de la concentración celular de AMP cíclico. El efecto neto de la inhibición de la absorción de sodio y cloro en las células de la cresta de las microvellosidades con estimulación de secreción de bicarbonato en las células de las crestas. Las citotoxinas, prototipo clásico es la toxina chica. Esta toxina no solo es citotoxina in vitro, sino también estimula la secreción de líquidos, preparación de la acelial del conejo y de los neurotoxinas en ratón. Muchos microorganismos producen toxina chica, entre ellos Shigella dysenteriae, E. coli, enteromoságicas, E. coli enteropatógenas. Estas chigas estimulan a la producción de las diarreas tipo secretoras. El virus, también dentro del de los virus, el más frecuente es el rotavirus. Y estos al entrar dentro de los enterocitos, al cambiar esa función de ser más secretoras que absortivas, ¿no? Y además, el rotavirus actúa por vía de las neuronas intrínsecas o extrínsecas a través de neurolectina, lectina 1, que aumenta la secreción de líquidos y cloro, corroborando la participación del sistema nervioso central en respuesta al proceso infeccioso y inflamatorio. En cuanto a los parásitos, Strongyloides stercoralis, Toameba histolítica, Cristoporidia, son los que van a provocar, ¿no? Y otro que provoca también son las Yardialandias, ¿no? Strongyloides stercoralis produce lesión duodenal con edema, atrofia de la mucosa, pequeñas hemorragias, granulomatos y ulceraciones micro-macrohemorrágicas. En Toameba produce invasión a la pared intestinal y se coloniza. La Cristoporin produce enteritis que involucra ayuno ilio. Las Yardialandias se fijan en la mucosa intestinal, especialmente en duodeno y en el ilio, originando un proceso inflamatorio que actúa como una barrera mecánica y dificulta la absorción de alimentos, produciendo la inflamación. En cuanto a la presentación clínica, los pacientes con afectados con diarrea infecciosa agudas debutan de distintas formas. Diarrea producida por toxinas preformadas se debe a las toxinas bacterianas.
Se acompaña de náuseas, vómitos, dolor abdominal, por general no existe fiebre. El cuadro está producido por infecciones toxigénicas. La diarrea es acuosa, los vómitos comienzan varias horas después de haber ingerido un alimento contaminado. Hablamos aquí de la intoxicación alimentaria. Dentro de los agentes etiológicos involucrados están Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus. Este tipo de diarrea producida por toxinas preformadas, la transgresión alimentaria se va a producir, ¿no? por alimentos que han vencido, ¿no? Con fecha de vencimiento, enlatados con fecha de vencimiento. Ahí es donde van a traer este tipo de agentes etiológicos involucrados. Diarrea aguda febril, bacteria invasora como Campylobacter, Salmonella, Shigella, los microorganismos que sintetizan toxina como proteína difícil ocasiona inflamación intestinal grave, dolor abdominal y generalmente fiebre elevada. En ocasiones puede aparecer signos de peritonismo. La disentería se caracteriza por deposiciones que contienen sangre, pus, mucosidades. Los gérmenes involucrados, principalmente la shigellosis, ¿no? Pujotenesmo, deposiciones líquidas, Shigella. Otro es la Salmonella, Campylobacter, E. coli entre invasiva, entomología histolítica, E. coli entre mosaica. Las diarreas coleriformes es secretora de alto volumen, puede alcanzar hasta 5 litros al día. Lleva rápidamente a la desequilibrio hidroelectrolítico, puede ser producida por E. coli enterotoxigénica o virus intolerante. Presenta la presencia de los síntomas sistémicos proporciona datos adicionales sobre la causa adyacente de la diarrea, tanto de la shigellosis como de la infección E. coli. Entre mosaica se acompaña de un síndrome hemolítico urémico, sobre todo en las personas muy jóvenes o ancianos. Diagnóstico diferencial: en cualquier medicamento es capaz de producir diarrea. Por lo tanto, en todo paciente afectado con diarrea aguda se debe realizar interrogatorio cuidadoso si ha tomado algún tipo de fármaco. Entre lo que son los fármacos como antiácidos que contengan magnesio, laxantes, antibióticos como cefalosporinas, clindamicina, ampicilina, pueden provocar diarreas, como también algunos fármacos cardíacos como digoxina, hidralacinas, son causantes de diarreas. En cuanto a los exámenes complementarios, vamos a pedir el hemograma, la interpretación del hemograma antes de tener moco fecal. Ya podemos estar prediciendo más o menos qué tipo de diarrea, de origen de la diarrea podría ser. Si estamos hablando de un origen infeccioso bacteriano, el hemograma nos va a salir con leucocitos, los leucocitos de 5.000 a 10.000, entonces por encima de 10.000. Imaginemos que sea 12.000 leucocitos. Y la fórmula leucocitaria, lo que tiene que estar representada en porcentajes igual a 100%, los callados, si es que existiera, más los segmentados, ¿no? Más los linfocitos, más los monocitos, más eosinófilos. Sumado de todo esto, igual 100% tiene que dar. Mayor porcentaje aquí, los polinucleares, ¿no? Los segmentados, 55 a 65 tendría que ser. En los linfocitos 25 a 35, los monocitos 0 a 5 y los eosinófilos hasta 3, considerar. Los callados no tendría que existir. En las diarreas de tipo bacteriano, el hemograma que va a presentar va a ser
Leucocitos con desvío a la izquierda. Estamos hablando de los leucocitos de 12.000, ¿no? Leucocitosis. Entonces, ¿para qué desvío a la izquierda? Los segmentados tendrían que estar aumentados por encima de 65 y los linfocitos en compensación tendrían que estar menos de 25 para que sumados siempre salgan 100%. Pongamos en este caso los segmentados 80, ¿no? Y los linfocitos 20. Consideran solamente estos dos, ¿no? Sumado igual 100%. Entonces los segmentados mayor a sus parámetros y los linfocitos menor a sus parámetros. Este desvío a la izquierda. Leucocitos con desvío a la izquierda nos da pauta de que esa diasea puede ser de origen bacteriano. Cuando es al revés, hay leucopenia con desvío a la derecha, va a ser en los casos virales, ¿no? Leucocitos, pongamos en este caso, de 3.000 leucocitos, leucopenia, y los segmentados bajo a 45 y linfocitos 55, un ejemplo de lo que estamos poniendo. Entonces, en este caso estamos leucopenia con desvío a la derecha. ¿En qué caso es esto? Va a ser en los casos virales. Mientras en los casos parasitarios, lo que estaría alterado serían los eosinófilos, lo que es 0 a 3, ¿no? Esto, los 10 de eosinófilos, 8, 12, etcétera, los eosinófilos estarían aumentados, nos darían pautas de la que sería de tipo parasitario. Puede haber también leucocitosis con desvío a la izquierda, leucopenia con desvío a la izquierda. El caso de las infecciones bacterianas que lleva este tipo son las fiebres tifoideas, ¿no? La salmonelosis. En esta salmonelosis vamos a encontrar leucopenia, leucocitos bajos, pero la fórmula leucocitaria va a ser desvío a la izquierda. Entonces, en otro tipo de infecciones se encontrará leucocitos, desvío a la izquierda, bacteriana. Pero en este caso, salmonela va a ser leucopenia con desvío a la izquierda. Bueno, eso sería en cuanto al hemograma, en cuanto a los electrolitos, función renal, va a ser alterado de acuerdo al grado de la deshidratación. Pacientes sumamente deshidratados, no con mucha diarrea, entonces tiende a tener la urea creatinina alterada, ¿no? Insuficiencia renal aguda pueden llevar esto. Y también puede ir por esas diarreas frecuentes por hipopotasiemias. Hipopotasiemias puede provocar. La citología fecal es el moco fecal, que lo llamamos. En las diarreas agudas, lo más rápido a un laboratorio que de los heces fecales que pedimos es el moco fecal. En el moco fecal nos va a servir para poder ver cómo está la consistencia, ¿no? Si evidentemente hay diarrea, entonces va a salir con consistencia líquida, ¿no? Diarreica, pastosa, semipastosa, la consistencia en el moco fecal. Pero también ahí podemos observar la presencia o no de mucus, presencia o no de hematíes, sangre en los heces, ¿no? Mucus positivo, 2 cruces, 3 cruces, hematíes positivo, 1, 2 cruces o negativas. Pero sobre todo, también va a servir para poder ver los leucocitos, ¿no? Leucocitos presentes de, qué sé yo, puede ser 30, 40, pero por debajo de esta celularidad de los leucocitos de moco fecal nos van a tener que dar los porcentajes de estos leucocitos si los polimorfos mononucleares están más frecuentes. Entonces, en las diarreas bacterianas, donde prevalece los polimorfos nucleares en relación a los monocitos. O sea, un moco fecal, consistencia líquida, mucus positivo, 2 cruces, matíes, 1 cruz positivo. Además, leucocitos de 20 a 30, polimorfo de 80 mononucleares 20, igual esto es una
un tipo de estudio de moco fecal que es de tipo bacteriano. Aunque no nos está diciendo en ese momento qué bacteria es, ¿no? No es un cultivo por si acaso, ¿no? Es un estudio citológico solamente el momento de la diarrea que se está viendo. Entonces, nos da pautas de que es un tipo bacteriano. Además, un hemograma, leucocitos desvía a la izquierda, un moco fecal, consistencia líquida, con mucus, hematías, una cruz, pero con leucocitos 20 a 30, 30 a 40, polimorfo 80, mononucleares 20, igual esto es una diarrea tipo bacteriano. En este caso, aparte de la hidratación, el tratamiento ya se puede empezar con antibióticos dirigidos a los tipos de bacterias intestinales, la E. coli, salmonella, shigella son gram negativo. Entonces, dirigido a antibióticos a bacterias gram negativos, inicial. En los casos virales, muchas veces no va a haber presencia de celularidad, o si es muy invasivo, podría haber celularidad, pero los mononucleares un poco más que los polimorfonucleares en casos virales, mayormente, pero no salen la presencia de leucocitos, nada. En lo que es, si es parasitaria, no va a salir, ¿no?, la celularidad ni polimonos mononucleares, pero abajito además, si han visto algún parásito, al hacer mocofecal ya nos va a informar parásitos, Yersialandia, ya nos informa ya qué tipo de parásitos han visto ya en el mocofecal al hacer el estudio, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener el estudio citológico o el moco fecal. Frente a una diarrea aguda, ¿no? Entonces, si quieres saber rápido si vas a dar o no vas a dar antibiótico, lo primero que tienes que pedir es moco fecal. ¿Para qué le vas a pedir moco fecal? Para ver si hay leucocitos, y si hay leucocitos, ver si los polimorfos están más que los mononucleares. Y si los polimorfos están más que los mononucleares, arrancar con antibiótico profiláctica. Para ese el moco fecal. Por eso, las veces que van a ver cuando vayan al interno al año siguiente, ¿no? Todavía, sea, cuando hay GECAS, viene que laboratorios han pedido, aparte de hemograma, urea, creatinina, ionograma, etcétera, de los heces fecales, lo que han pedido solamente GECA, moco fecal. Antes de pedir coproparasitol, moco fecal pedir. Serían lo otro que va a pedir cultivo. Logra el alineamiento del germen causante de la diarrea. El cultivo no solo identifica, sino permite realizar pruebas de tipificación, determinación, sensibilidad de antibióticos. Además de determinar qué bacteria, qué germen es, nos va a dar sensible a qué antibióticos son. Nos va a dar... ahora, cuando hablamos no todas las diarreas van a ser GECAS, mayormente hablamos GECA, gastroenterocolitis aguda, ¿no? Mire, diferenciemos cuál es la gastritis, cuál es gastroenteritis, cuál es solamente enteritis, cuál es enterocolitis, cuál es solamente colitis y cuál es gastroenterocolitis completo. En el primer caso, gastritis al estómago nos referimos, ¿no? Si hay náuseas, vómitos, gastro. La palabra gastro ya predice ya. Náuseas, vómitos, gastro. Y además de náuseas, vómitos, hay diarrea, estamos hablando de gastroenteritis, náuseas, vómitos y diarrea. Pero no hay mucus, no hay pujo, no hay tenesmo, no hay mucus en heces fecales ni hematías. Entonces, aquí estamos, trastorno de náuseas, vómitos y del intestino, las diarreas que se va a darse, ¿no? Por mala absorción de esto. Hablamos entonces de gastroenteritis. Gastroenteritis. Gastritis a nivel del epigacho. Dolor urente, náuseas, vómitos, podría ser, ¿no? Plenitud gástrica, etc.
Pero, y además de haber náuseas, vómitos, hay diarrea, gastroenteritis incluye ahí. Hay algunos casos donde no hay náuseas, vómitos. En el moco fecal no hay mocos, ni heces fecales, no hay pujo, pero hay solamente diarrea líquida. En este caso estoy hablando solamente de enteritis, solamente enteritis. Otros casos donde no hay náuseas, vómitos, hay diarrea, pero en los heces fecales hay hematíes y además hay moco. En este caso hablo de enterocolitis. Si es que va todo completo de paquete, náuseas, vómitos, de porciones líquidas frecuentes, o sea, la diarrea. Además, en los pujos, en los heces fecales hay mucus, sangre, gastroenterocolitis. Ahora ya saben cuándo decir gastroenterocolitis, cuándo decir gastroenteritis o cuándo decir enterocolitis nomás. O gastroenterocolitis completo GK. El tratamiento, la reposición de líquidos y electrolitos. El primer éxito para el tratamiento va a ser hidratación, ¿no? Hidratar. Fármacos antimicrobianos, siempre y cuando tengamos presente moco fecal con polimorfos nucleares más aumentados en relación a mononucleares. Polimorfo 80, mononucleares 20, el ejemplo. En este caso, una sospecha es un caso bacteriano. En ese caso, apuntar antibióticos gram negativos. Ejemplo de antibióticos para gram negativos, ciprofloxacina, cotrimoxazol, gentamicina, levofloxacina, amikacina, cepriazona, cefixima, varios, todo lo que puedan hacer gram negativos pueden utilizar. Una de estas nomás, no todos al mismo tiempo. Pero en las diarreas solamente bacterianas tendrían que dar la antibioterapia. La hidratación es para todos de punto. Antibióticos profilácticos, para hacer ese antibiótico profiláctico, para dar o no dar antibiótico en una diarrea, ¿qué es lo que tendría que ver? Moco fecal, citología fecal, ¿no? Moco fecal polimorfo más que mononucleares, arrancar con antibióticos. Fármacos antimotilidad, ¿no? Solamente en casos muy excepcionales fármacos de antimotilidad. Los antidiarreicos. Es mejor no se aprendan esto. A un gastroenterólogo, si hablas de diarrea y de un antidiarreico, es capaz de que nos peguen los gastroenterólogos. No quieren escuchar nada de fármacos de antimotilidad. Muchas veces tengo diarrea a la farmacia, un antidiarreico, una pirámide le da. Lo que hacen por ahí es una bacteriana, lo paralizan los intestinos y las bacterias hacen su calvario en su proliferación. Después cuando explotan una toxicidad tremenda y hasta una sepsis nos pueden llevar esto. Entonces, en este tipo bacteriano no utilizar los fármacos antidiarreicos. En casos muy comprobados, como ya sea tipo virales, por dismotilidad intestinal, por trastornos de síndrome intestino corto, ¿no? O diarreas osmóticas que llevan muy frecuentes diarreas. Entonces, en este caso sí podemos, pero siempre sabiendo de que no es bacteriano. En ese caso sí. De preferencia, mejor no utilicen los antidiarreicos. Y
Y si tienen un paciente con diarrea, hidrate, ¿no? Los probióticos que van a aumentar la inmunidad, mejoran la resistencia a las infecciones del organismo y tienen también efecto terapéutico en el proceso inflamatorio intestinal. Secundario, los factores antropatógenos. Entonces, sí, se puede dar los probióticos. El tema de estos medicamentos solamente van a ser su costo. Su costo, una vez cada 12 bolivianos, un sobrecito más o menos, arriba de 10 bolivianos, ¿no? Muchos de los pacientes quizás no tienen ni para el pan, difícilmente van a tener para tomar. Pero si hay posibilidad, denle 2 veces al día, mientras pase la diarrea, ¿no? Lo que son los probióticos. Bueno, entonces, jóvenes, esta clase quedamos aquí. ¿Ya hay, ¿cómo se llama? ¿Las listas oficiales o nada, jóvenes? Sí, Ya doctor, tenemos. ya hay. A ver, doctor, porque ya acabó todo el proceso de inscripciones en general. Sí, ahora estoy Porque con mi código, cuando entraba a recabar las listas, nunca me salían los alumnos inscritos, no sabía quiénes estaban inscritos, quiénes no. Doctor, pero podría pedir la lista oficial en CPD, si no en vicedecanato. Lo pedí ayer tarde que me lo enviaran al ingeniero Bismar. Voy a revisar. En mi WhatsApp sí me ha mandado. Pero me dijo que me lo iba